Hoy nos toca seguir en nuestro libro de Santiago. Ya casi terminamos, nos falta muy poco. Hoy sería entrar al capítulo número 5. La porción que nos toca es del 1 al 11. Y pues prácticamente ya terminamos esta epístola, esta carta de Santiago. Y pues vamos a orar, ¿les parece? Creo que estábamos en un mismo sentir, porque una de las cosas que Dios me habló en cuanto a cómo pedir por ustedes en esta tarde era esa, pedir por revelación. Porque necesitamos la revelación de su Espíritu a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Porque podemos tener la información correcta, pero sin la revelación de su Espíritu es solamente información. La revelación del Espíritu es la que va a traer convicción, arrepentimiento. Y finalmente vamos a tener una vida completamente transformada a la imagen de nuestro Señor Jesús. ¿Les parece si oramos? Ok, Señor, gracias te damos por esta tarde, por tu palabra, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias, Señor, por haberte revelado como Salvador un día a estas mujeres, a mi vida, Señor, y por habernos rescatado, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos revele lo que tú quieres hablarnos en esta tarde a través de esta porción que hoy nos toca estudiar, Señor. Sentarnos así como decía Lili, sentarnos a tus pies, Señor, y escuchar lo que tienes que hablarnos. Señor, trae revelación, trae convicción de pecado a nuestra vida, Señor. Danos, por favor, otórganos el arrepentirnos, si es que el día de hoy tengamos algo que arrepentirnos, Señor. Y danos tu sabiduría también, Señor. Gracias te doy por estas mujeres, por sus vidas, porque han dejado en esta tarde lo que tenían que hacer por venir aquí a sentarnos juntas a tus pies, Señor. Enséñanos, revélate a nosotros, Señor. Gracias porque eres bueno y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de esta porción de Santiago, acerca del dinero. Un tema escabroso, porque me tocan los temas escabrosos a mí. Bueno, Señor, está bien. Entonces, el tema se llama así, la falsa seguridad del dinero. Y bueno, es importante recordar que Santiago es el que escribió esta carta y el líder de la iglesia de Jerusalén. Como lo habíamos visto antes, esta carta fue para instruir y animar a la iglesia de Jerusalén en ese tiempo, porque estaba siendo perseguidos, estaba pasando por duras pruebas esa iglesia, por la ocupación romana que había en ese tiempo. Esta carta se escribió entre el año 42 y el año 68, después de la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Y a quién le escribe esta carta? Pues a los cristianos que vivían en ese tiempo en Jerusalén. Cuando todos los discípulos se fueron de dos en dos y se fueron a predicar el Evangelio, Santiago se queda en Jerusalén y empieza a predicar el Evangelio. Y ahí muchos judíos en ese entonces estaban entregando sus vidas a nuestro Señor Jesucristo y estaban rindiendo su vida. Entre esos había ricos, había comerciantes, también había gente pobre, obreros. No era tan diferente la iglesia en ese tiempo como lo es ahora la nuestra. Es muy parecida. ¿Por qué? Porque llegan gente de todos extractos sociales, llegan ricos, llegan pobres, comerciantes, obreros, ¿cierto? Entre nosotras veníamos de otros trasfondos espirituales, de otras religiones y venimos a los pies del Señor y nos reunimos. Entonces, el Evangelio es para todos, ¿cierto?
Es para ricos y también para pobres. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco acerca de los ricos. ¿Y cuál es el problema que expone Santiago aquí, en este capítulo 5, versículo del 1 al 11, que es la porción que nos toca? Bueno, en la iglesia estaba habiendo ricos, había gente rica y que estaban defraudando a los trabajadores, les estaban robando. Por decir así, los estaban explotando. Entonces Santiago empieza a exponer este tema y empieza a corregir. Ahora, cabe mencionar que esta no es la primera vez que lo menciona. Ya lo ha mencionado antes. De hecho, esta es la tercera vez que Santiago habla acerca del dinero. Entonces, es importante, ¿es un problema que había en la iglesia? Creo que sí era un problema, porque si ya lo menciona la tercera vez, es que esto tenía que ser tratado por el Señor. Entonces, vamos a recordar solamente, todavía no vamos a irnos a la porción que nos toca hoy, pero vamos a recordar un poco, porque somos oidores olvidadizos, ¿cierto? Entonces, ahí mismo en Santiago 1, del 9 al 11, no lo vamos a leer, solamente lo vamos a recordar, lo que Jesús nos habló aquí, que nos habla el Señor aquí de la riqueza, y Santiago empieza a instruir acerca de la riqueza, y nos dice que tanto la riqueza como la pobreza ponen a prueba que nuestra fe. El pobre puede elevarse por las cosas espirituales, pero el rico puede poner su fe y su esperanza en las cosas materiales. Entonces, tanto uno como el otro es probado por estas pruebas. Y menciona la primera vez ahí Santiago que estas posesiones, todos los bienes materiales que tenemos son pasajeros y que van a perecer. Y nos exhorta a comprender cuál es la naturaleza de estos bienes. Ahora, en el contexto en el que nos está hablando la primera vez Santiago acerca del dinero, es la fe. Es la fe. Entonces, las pruebas que hemos de padecer y que vamos a padecer van a exponer nuestra fe, ¿cierto? Eso ya lo hemos hablado. Pero también nos dice, ¿sí?, dónde está nuestro corazón. Va a exponer dónde está nuestro corazón. Y nos dice, no lo pongas en el dinero. Y también nos exhorta, y recuerdan cuando dice, no sean oidores olvidadizos. No sean oidores olvidadizos. Y después, en el capítulo 2, lo vuelve a mencionar Santiago. Y lo vuelve a decir, cuando él está hablando acerca del favoritismo, el no hacer acepción de personas, el que no alabes a los ricos que entran a tu iglesia. Algo estaba viendo Santiago y lo expone. ¿Se fijan? Algo estaba viendo y lo expone. Aquí nos habla ya de la opresión que estaban recibiendo estos pobres, porque nos menciona también que ya estaban llegando hasta los tribunales. Imagínate, ya estaban metiendo a la cárcel a gente, ¿no? Entonces, algo muy importante que dice en el capítulo 2, versículo 7, es que no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Para Santiago era algo tremendo y lo debe de ser para cada uno de nosotros, porque ya se estaba hablando, blasfemando el nombre del Señor. ¿Qué es blasfemia? Hablar mal, difamar. Eso es una blasfemia. Entonces ya se estaba hablando mal de Jesús. En el contexto, como les vuelvo a decir, de lo que se está hablando aquí, es de no hacer acepción de personas. Y de que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Recuerdan que hemos hablado acerca de esto? Que tu fe se va a ver en cómo vives. ¿En qué tienes fe tú? Eso va a revelar cómo estás viviendo, cómo estás tomando decisiones, como lo veíamos el mes pasado. ¿Qué decisiones estás tomando? Mi fe, tengo que entender algo, mi fe va a hablar bien o mal de Jesús. Así de simple, así de claro. ¿Puedo yo blasfemar el nombre de Jesús como lo estaban haciendo estos hermanos? Que el Señor nos ayude hoy, chicas, a ver claramente lo peligroso que es poner nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra confianza en el dinero. ¿Ok?
¿Listas? Bueno, pues ahora sí. Vamos a ver. ¿Quién no trajo Biblia esta tarde? Mari les puede prestar una. Ahora sí, Mari. Si alguien no trajo Biblia, ¿todas traen Biblia? ¡Qué padre! Ok, creo que no necesitamos. Ahora sí, vamos a entrar. Vamos a ver Santiago 5, del 1 al 11. ¿Les parece si leemos los 11 versículos y después nos vamos a ir estudiando verso a verso? ¿Sale? Ok. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha pagado por vosotros, y clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué tal? Bueno, aquí Santiago nos está dando una advertencia. Es una advertencia. Estas palabras tienen un tono así como de los antiguos profetas, cuando hablaban de juicio. Entonces Jesús también nos hace unas advertencias muy parecidas y el tono es muy, muy parecido. Vamos a Lucas 6:24. Vamos a ver cómo es muy, muy parecido lo que nos está diciendo aquí Jesús. Y el tono también es son ayes, así se les llama. Cabe mencionar que aquí Jesús está empezando a enseñar esto cuando antes había enseñado de las bienaventuranzas. Ese es el contexto en el que vamos a leer esto. Entonces, miren lo que dice el 24. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así lo hacían sus padres con los falsos profetas. Estas son palabras de Jesús. Y Jesús aquí nos habla de 4 cosas. Nos está hablando del dinero, nos está hablando de la abundancia, nos habla también de la risa y nos está hablando de la aceptación de sí mismo. Entonces, Jesús aquí no está condenando para nada, ¿sí?, las riquezas. De lo que nos advierte es de preferir esas riquezas antes que las cosas eternas, porque más adelante Jesús empieza a hablar de esto, acerca de las cosas eternas. Entonces, eso es lo que nos conduce al fin, y el fin de todos estos va a ser un día de juicio. Entonces, ¿por qué si algo va tan efímero y algo tan perecedero como son los bienes materiales, como son las riquezas, por qué voy a poner mi confianza en ello? No tendría sentido. Pero vamos a ver el versículo 2, volvamos ahí a nuestro tema. El versículo 2 dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas por polilla. Cabe mencionar que la polilla es un animalito que se come la ropa, precisamente. Que la ropa puedes verla tal y así como está en el closet, y cuando la tocas, ¡pum!, se desaparece, ¿no? Entonces, dice ahí, están podridas. O sea, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas por polilla. Esa es la naturaleza de las cosas materiales. Van a desaparecer.
Uh-huh. Ahora vamos a Mateo. Vamos a estarnos moviendo mucho en la Biblia, chicas, así es que pónganse bien, bien atentas. Mateo 6, del 19 al 21. Aquí Jesús nos habla de los tesoros, a dónde tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, lo que Él nos ha dado. ¿A dónde? Dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Aquí Jesús nos está diciendo lo mismo. O sea, la naturaleza de las cosas materiales es perecedera. Esa es su naturaleza, se va a acabar. Y Jesús nos está advirtiendo aquí también de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es deseo de tener más. Ese deseo que siempre quieres algo más. Es insaciable nuestro corazón, ¿cierto? Entonces aquí Jesús hace una comparación de lo incierto que puede ser las posesiones materiales. ¿Por qué? Porque estas se pudren, ya lo vimos, y también se las pueden robar. ¿Sí o no? Te las roban, las pierdes, ¿no? Pierden su valor. O sea, la gente puede invertir miles y millones de dólares en la bolsa de valores y al otro día sus miles y millones de dólares no valen nada. Gente ha llegado a suicidarse por esto. Entonces, ¿qué valen las casas? Y puede un terreno valer muchísimo dinero ahora y mañana ya no valer nada, o la mitad, o menos de la mitad. Igual las casas, los carros, los sacas de la agencia y tenían un valor dentro de la agencia. Y los sacas hacia la calle, perdieron ese valor. Disminuyeron su valor. ¿Y qué hiciste? Nada más sacarlo de la agencia y ponerlo en la calle. Esa es la naturaleza de las cosas materiales. Viene un huracán en México ahorita, en el DF, con lo de los terremotos. Gente que acababa de comprar sus departamentos en 3 millones, 4 millones de pesos. Vino el terremoto, lo tiró. Se quedaron sin nada, con una deuda, claro. Entonces Jesús nos dice, no pongas tus tesoros aquí, en la tierra, donde no valen nada, donde no significan nada, donde todo va a desaparecer, va a perecer. Ponlos en el cielo. Allá no hay ladrones. Jesús no lo dijo. Allá no hay ladrones, chicas. No vamos a tener que poner cerraduras en nuestras puertas, ni vamos a tener que guardar nada, porque no nos lo van a robar. Ahí no va a haber ladrones. Ahora, hay una pregunta que yo me hice. Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Jesús quiere que yo sea pobre? ¿O nos está diciendo a todas nosotras, quiero que todas estas mujeres sean pobres? ¿O cuál es el problema entonces? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el problema? ¿Quieren saber cuál es el verdadero problema? Ok. Bueno, vamos a Primera de Timoteo. Vamos a ver cuál es el problema con las posesiones materiales. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. ¿Listas? Dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque de los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, en el versículo 6, aquí vemos que hay una gran ganancia que es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es un sinónimo de la verdadera religión. En el versículo 7 hay algo muy, muy importante, que hasta que tú ves a alguien muy cercano, a lo mejor que fallece, te das cuenta. O, sí, alguien muy cercano. Es cuando te cae el 20 y dices, de veras, nada somos y nada nos llevaremos. Mi papá quería mucho a su carrito, ¿no? Le decía mi tesorito a su carro. Cuando se fue, no se lo llevó, se quedó su carro y ya hasta lo vendieron. Esa es la futilidad de las cosas materiales. Y la realidad es que nada nos vamos a llevar. Mi papá lo único que se llevó fue la ropa que traía puesta. Pero esa es una realidad. Y después el versículo 8 dice la cura. La cura para la avaricia es el contentamiento. Esa es la cura. Entonces, ¿estoy contenta? Esa es la pregunta. ¿Estoy contenta con lo que tengo? ¿O siempre quiero más? Ya tengo uno, pues ahora quiero dos. Ya me compré los zapatos negros, ahora quiero los cafés. Así somos, ¿cierto? El problema es que siempre quiero otra cosa o siempre quiero más. Y el problema, o la cura más bien, para ese problema es el contentamiento. El contentamiento te va a mantener contenta, feliz, aunque no tengas lo que quisieras tener. Es más, tus deseos cambian. Tu deseo y tu corazón cambian. Cambian tus prioridades y cambian tus deseos. Jesús los cambia. Y lo que antes te parecía hermoso ahora ya pierde valor, pierde razón de ser, ¿cierto? Entonces en el versículo 9, miren lo que también encontré muy interesante. Dice, seremos tentados con facilidad. Eso es un problema. El amor por el dinero o la envidia, la avaricia, nos lleva a la tentación constante. Y el versículo 10 nos da la respuesta de la pregunta que les hacía hace ratito. ¿Cuál es el problema? El problema, sí, es el amor al dinero. Entonces, Jesús no nos está diciendo que el dinero es el problema, sino el amor al dinero, ese es el verdadero problema. ¿Y qué tan grave es ese problema? Pues que nos puede extraviar de la fe, imagínense. Hoy podíamos decir, estoy muy enamorada del Señor, venir, sentarte, abrir su palabra, tener un momento con Él, hacer tus devocionales, estar en los discipulados, incluso hasta servir. Y de repente algo pasó en tu corazón, descuidaste y ya, te fuiste. Fue un lazo, como lo dice aquí, puede ser un lazo. Entonces, es peligroso. El egoísmo es peligroso. El egoísmo nos hace pensar que lo que posees es tuyo. Ese es el egoísmo en ese contexto. Mi carro, mi casa. Ese es el egoísmo. Pensar que todo lo que Dios te ha dado es tuyo. Y la avaricia es querer tener más y nunca estar contenta con nada. Estas dos son muy amigos, muy cuates, pero no los hagamos nuestros grandes amigos, por favor. ¿Sí? Entonces, ese es el verdadero problema. Poner nuestra esperanza en los bienes materiales, en tu cuenta de banco, ¿sí? En tu ropa, en tus zapatos, en tu carro. Ese es el peligro y un problema. Ahora, ¿Dios quiere que yo disfrute lo que tengo? ¿Dios quiere que yo esté bien y que me sienta culpable cuando
cuando me compre un vestido o me compre unos zapatos? ¿O que debo vivir en una casa fea? Yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque ahí mismo, en Primera de Timoteo, ya la cerré, pero en Primera de Timoteo, si ustedes están ahí véanlo y verán que es verdad lo que les digo. Primera de Timoteo, pero en el versículo 17, ahí dice algo muy, muy importante. Ahí mismo donde estamos, Primera de Timoteo 6, pero ahora vamos a ver el versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, si Dios te ha dado, hermana, cosas materiales, bienes materiales, es para que las disfrutes también. Él es tan bueno, Él es tan generoso que nos los da todo para que también lo disfrutemos. Pero no olvides que el dinero no es el problema, sino el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Nunca olvides eso. ¿Sí? Ahora, hay peligro. Si yo no veo esto como un problema para mí, hoy quiero que volvamos a leer. Vamos a regresar a Santiago 5. Si quieren, dejen ahí una marquita, porque nos vamos a estar moviendo de ahí. ¿Qué dice el 3? Nuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Fíjense, acumulamos para mañana. Guardamos cosas, guardamos ropa, guardamos zapatos. Y aquí en Cancún tiene una característica. Si tú guardas zapatos, cuando te los pones, se te desbaratan en el camino. ¿Cierto? Increíble. O sea, se desaparecen las suelas, todo se te desbarata. Entonces, acumulamos para mañana, ¿sí? Y en el proceso de ese acumular, las cosas se van a podrir. Ya no sirven. Entonces, ¿por qué acumulamos? ¿Saben por qué? Porque se nos olvida que Jesús puede venir en cualquier momento. Y guardamos. No vale la pena. Vamos a ver una parábola. Vamos a Lucas 12. ¿Cómo nos enseñan las parábolas de Jesús? Jesús, déjenme decirles que enseñó mucho acerca del dinero. Mucho. Habló mucho acerca del dinero y del reino de Dios. Vamos a ver la parábola del rico necio. ¿Sí? Vamos ahí a Lucas 12, 13. ¿Ya están ahí? ¿Listas? Dice, le digo a uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Ven? Aquí Jesús nos habla de ese peligro de poner nuestro amor por las cosas materiales. Las posesiones no nos pueden dar vida, ¿sí? Y como tampoco nos pueden salvar de la muerte. Por eso Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y ¿qué vas a hacer? No sabemos cuándo vamos a morir, o ¿alguna de ustedes sabe cuándo va a morir? ¿Tiene el día, la fecha y la hora? No sabemos. Entonces, Jesús aquí le dice, o sea, qué necio eres. Este hombre creyó que todo lo que tenía era suyo. Por eso lo almacenó. Y hasta quería hacer los graneros más grandes, cuenta la parábola, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué hizo este hombre eso de acumular? ¿Saben por qué? Porque se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. Cuando nosotros guardamos cosas, guardamos así y acumulamos, nos estamos olvidando que en el proceso de guardar y de acumular, se van a echar a perder esas cosas. Y en segunda, porque se nos olvida que Jesús puede venir en cualquier momento. Te olvidas de Dios cuando haces esto. ¿Y saben cuál es el segundo peligro? Es que te vuelves indiferente a otros. Vamos allá a Santiago. Miren lo que pasa. Este es el problema que expone Santiago. He aquí, clama el jornal. Estamos en el versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros, que has cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ese es el otro peligro que podemos correr cuando ponemos nuestra esperanza en nuestros bienes o creemos que lo que tenemos es nuestro. Nos volvemos indiferentes a los demás. Y aquí en esta porción Santiago, en este versículo, se está refiriendo a los obreros rurales, que según la ley se les tenía que pagar en la tarde. Después de su jornada de trabajo se les pagaba. Imagínense, si no se les pagaba a estos obreros, ¿qué iba a pasar? Eso significaba un día sin comer para ellos. Pero dice el Señor aquí, pero yo escuché su voz. Dios escucha cuando ellos estaban clamando. Entonces, aquí me habla de otra cosa también. Cuando nosotros estamos en necesidad, Dios escucha. Y cuando si alguna vez has sufrido una injusticia, Dios escucha y ve. Él lo mira todo. Y dice aquí que entró en sus oídos. Imagínense, así como la sangre de Abel, ¿no? Me recordó esa porción. ¿Qué pasa, no? Ahora vamos a ver lo que nos dice Jesús. Y Jesús también nos enseñó algo muy, muy parecido. Miren. Vamos a Lucas, vamos a ver otra parábola, vamos a ver varias parábolas en esta tarde. Vamos a ver ahora esta no es una parábola, vamos a ver a Lázaro, el rico y Lázaro. Es Lucas 16, del 19 al 31. No me puse mis lentes y medio veo bien. Había un hombre rico, dice ahí, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él,
Dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Entonces, de todo esto, una gran cima está entrepuesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienes, óigalos. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Fíjense, qué tragedia. Aquí vemos al rico, gracias Sarita, al rico y a Lázaro. Aquí Jesús, como les decía hace ratito, Jesús enseña mucho acerca de esto, de la riqueza, porque los fariseos eran ávaros. Y se acuerdan que donde iba Jesús, iban los fariseos, iba la multitud y iban los discípulos. Pero los fariseos siempre andaban por ahí. Entonces Jesús aquí les habla mucho acerca de esto porque eran ávaros. Y veían las riquezas como una bendición de parte de Dios y la pobreza como una maldición. Y Jesús empieza a corregir estas cosas y a exponer sus corazones. Ahora, eso me recuerda a mí una doctrina que tiene mucho fama entre estos tiempos en la iglesia moderna, que es la doctrina de la prosperidad, donde creen exactamente lo mismo que Jesús corrige aquí. Y le dice, o sea, ellos creen que la riqueza y el tener bienes, entonces es porque eres bendecido de Dios. Y que la pobreza y la enfermedad es una maldición. O es un pecado que hay en tu vida por ahí escondido y búscalo, ¿no? Entonces ya te arrepientes y haces ayuno y oración y nada más no. O sea, es un evangelio falso. Es una doctrina totalmente equivocada y antibíblica. Y con este pasaje lo podemos ver, ¿no? Ahora, Jesús no nos enseña que las riquezas materiales es algo que Dios lo ve como por ellas te vas a ir al cielo, ¿sí? Y por ser pobre, perdón, al revés, ¿no? Que por ser rico, entonces te vas a ir al infierno y por ser pobre te vas a ir al cielo. No se trata de eso. Se trata de en quién has puesto tú tu confianza. Se trata de Jesús. No se trata de ricos y pobres. No tienes garantía de que porque eres pobre, entonces te vas a ir al cielo. Como tampoco es de que por ser rico, bueno, entonces estás condenado. No es así. ¿Sí? Eso depende de realmente en quién has puesto tu confianza. Y cabe mencionar también que la riqueza no condena al ser humano. No lo condena, solamente tenemos que recordar que la riqueza es algo, o los bienes materiales demuestran, ¿sí? Y cómo los manejamos, si los amamos o les damos prioridad o es nuestra esperanza, es lo que estamos hablando hoy aquí. Si estamos haciendo esto, entonces tenemos que arrepentirnos, porque entonces esa es la fe es mi cuenta de banco que estoy evidenciando y no estoy evidenciando una fe real, una fe genuina, la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces mi fe y mi confianza está puesta en los ceros que yo tengo en mi cuenta de banco. Y no es así, ¿no? El tener dinero no me va a condenar, ¿sí?
el cómo manejo el dinero y en quién estoy poniendo mi confianza. Eso es lo que me va a dar la garantía de dónde voy a pasar el resto de la eternidad. ¿A dónde voy a quedar? Estamos hablando de juicio. Acuérdense que al principio lo mencionamos. Esto es una llamada de atención. El destino final depende de quién yo he puesto mi confianza. Y ese es Jesús. Si tú has puesto tu confianza en Jesús, bueno, entonces esa fe que tú has depositado en Jesús se tiene que evidenciar por la manera en cómo manejas tu dinero. Tiene que hacerse evidente. Recuerdan que hemos hablado mucho de la fe en este libro. Mi fe revela en quién creo yo. Si tú crees en Jesús, tu vida va a evidenciar a Jesús. Va a hablar bien de Jesús tu vida y mi vida también. Pero si no es así, será otro el resultado. Y podemos hablar mal de Jesús con nuestra vida. Entonces, ¿cuál es lo que me puedo quedar con esto? De no ser indiferente a los demás. ¿Sí? ¿Qué actitud voy a reflejar con los otros? ¿Voy a ser indiferente ante sus necesidades? Cuando yo veo a un hermano pasar necesidad, ¿me hago indiferente? ¿Sí? Vamos allá al versículo 5. Dice, ay, gracias, Arita. Ahora sí veo. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Fíjense, aquí, ¿qué vemos? Esto es un reflejo de algo que está pasando acá dentro en el corazón. De algo que finalmente va a ser expuesto. Lo que hay en el corazón habla la boca. Y lo que hablo es como vivo. Todo es una consecuencia. Pero miren lo que dice, me gustó mucho este mismo versículo, pero en la traducción viviente. Y dice así, yo se los voy a leer. Dice, sus años sobre esta tierra los han pasado con lujos y satisfaciendo todos y cada uno de ellos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Y yo me preguntaba, el Señor me preguntaba más bien, ¿cómo has vivido tus años? ¿Qué hemos hecho con el tiempo y con los recursos que Él nos ha dado? Porque aquí habla de tiempo también. Habéis vivido de los deleites de la tierra. ¿Sí? Y cuando habla del día de la matanza, está hablando del día del juicio. Va a haber un día en donde todos nosotros comparezcamos ante el tribunal, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hemos vivido nuestra vida? ¿Cómo hemos vivido nuestros años? ¿Qué hemos hecho con todo lo que Él nos ha dado y ha sido bueno? ¿Qué hemos hecho con los recursos que Él nos ha prestado? ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que les dije que esto es una actitud del corazón? Y el cómo manejo mi dinero y los bienes va a reflejar a otros mi condición espiritual. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a ver a Marcos 10. Aquí vemos a un joven, el joven rico. Marcos 10. Cómo Jesús expone este verdadero problema o la condición de este hombre, ¿no? Este joven rico es un ejemplo de esto que estamos hablando. ¿Ya están ahí? Vamos a leer del 17 al 22. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabéis, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ups. ¿Qué tal? En el versículo 17, ahí vemos cómo Jesús dirige su atención y le dice, se acerca este joven y le dice, Maestro bueno, ¿no? Y Jesús dirige su atención y le dice, no, espérame tantito, ¿sí? Solo Dios es bueno. ¿Por qué? Jesús quería que este muchacho conociera la bondad de Dios. Esa es la razón, ¿no? Y después, en el versículo 18, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay un Dios bueno. Y ahí en adelante, ¿sí? Él expone, Jesús lo lleva a su verdadera condición. Y le hace una pregunta, ¿has guardado los mandamientos? Y él responde rapidito, sí, los he guardado todos desde mi juventud. ¿Qué pasaba con este joven? Pues lo que nos pasa a todos. Creemos que no hay pecado en nosotros, que somos buenas, creemos que hemos guardado todo, que venimos a la iglesia, que tenemos nuestro devocional, que ya tomé todos los discipulados, etcétera, etcétera, etcétera. Nos creemos que no hay pecado. Eso es para quién sabe quién, para mí no. Y Jesús, como Él realmente, Él es Dios y ve la verdadera condición del corazón de este hombre, le dice, ¿no? Lo lleva más allá y le lanza un reto tremendo. Y le dice, una cosa te falta. Porque Jesús se da cuenta de cuál era el verdadero problema. A Jesús no lo podemos engañar. Jesús sabe cuál es el problema de nuestro corazón. Y le dice, una cosa te falta, ¿sí? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y aquí me lleva a algo, chicas. Este hombre creía que había guardado todos los mandamientos cuando en realidad ya había quebrantado el tercero, ¿no? Porque los bienes eran tantos que eran un ídolo de su corazón. Eran ya un ídolo de su corazón. Y Jesús quiere, por amor, ¿sí? Quería quitarle esos ídolos, ¿sí? Y quería cambiar su corazón. Quería que él fuera libre y que lo siguiera, ¿no? Por eso en el versículo 21 le dice, mirándole Jesús le amó. Y esto me quebró, porque me llevó a ver que Jesús, el amor de Jesús, se puede expresar en un gran reto, en una gran prueba, en una dura prueba. Pero finalmente es amor. Él quiere cambiar nuestro corazón y quitar los ídolos, como lo quería quitar en este joven, ¿sí? Él quiere, por amor, hacerlo. El amor de Jesús se resume en dejar algo o dejarlo todo, chicas. Dejarlo así, todo por Él. Una cosa nos falta. ¿Qué es? Hoy Jesús nos pregunta, hay una cosa te falta, Lupita. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te falta para dejarlo todo? O dejar eso que te está estorbando y seguir a Jesús. ¿Qué tienes que dejar para seguirle? Ahora, seguir a Jesús, déjenme decirles que va a significar dejarlo todo. Y tomar su cruz va a significar que yo tengo que morir cada día para poderlo seguir. Pero tristemente, este hombre
dijo, pues no, y se fue. Qué triste, ¿no? Ahora vamos a ver, este es un mal ejemplo de lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver un buen ejemplo. Ahí mismo, en Lucas. Vámonos a Lucas, estamos en Marcos. Vámonos a Lucas. Vamos a ver Lucas 19. Y me sorprende mucho porque el miércoles el Señor también nos habló del dinero. Y dije, ups. El miércoles en el estudio de Hechos, el Señor nos habló también del dinero. Hechos 19, 5 al 9. Aquí estamos hablando de Zaqueo. Y miren lo que dice. Cuando Jesús llega a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y miren lo que dice en 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué diferencia, ¿no? Entre este joven rico que cuando Jesús se encuentra con él creía en la vida eterna, pero se acerca y no pasa la prueba, dice, no puedo dejar mis bienes, a Zaqueo, ¿no? A este hombre que le recibe gozoso y entra a Jesús, ¿no? Y ese hombre era un recaudador de impuestos, ¿no? Nos enseñaba el pastor Edgar el miércoles que muy probablemente había defraudado a un chorro de gente, ¿no? Entonces, por eso al rápido dice, si yo he defraudado a alguien, no hombre, yo se lo voy a regresar cuadriplicado por encontrarse con Jesús. Le dice Jesús, lo mira y le dice, Zaqueo, bájate, ¿no? Vámonos, voy a comer en tu casa. Y ni tarde ni perezoso le hizo caso. ¿Qué respuestas, no? Vemos los dos corazones. Este hombre también era rico. Zaqueo también tenía mucho dinero. Pero el joven dijo, ay, no. ¿Y cómo voy a dejar y vender todo y seguirte, no? Y Zaqueo, sin que Jesús le dijera nada, se encontró con Jesús y dijo, vendo todo y a quien robé le regreso 4 veces. Y doy todos mis bienes a los pobres. ¿Qué respuesta, no? La de este Zaqueo. ¿Por qué? Porque ahora ¿qué tenía Zaqueo? Tenía a Jesús. Entonces, cuando yo tengo a Jesús, lo tengo todo, soy rica. Dice que me voy a sentar con Él en lugares celestiales y que todas las riquezas, que yo puedo participar de todas sus riquezas. Entonces, lo que tengo, ¿sí? Así como Zaqueo todos sus bienes, su dinero, todo lo que había juntado y había guardado y había hecho esa herencia o lo que tenía, ya no le parecía importante. Realmente. Al lado de Jesús, ¿qué es esto? Nada. ¿Qué grande puede ser o qué valiosa herencia puede ser al lado de Jesús? Zaqueo lo vio, lo vemos claramente, como él dice, vendo todo, doy todo, no me importa. Ya tengo a Jesús, es lo único que necesito. Ahora que lo tengo, ya nada es valioso para mí. Ahora Zaqueo tenía a Jesús. Todo pierde valor. Cuando tenemos a Jesús, todo lo demás, lo que tenemos a nuestro alrededor, carece de valor. Ya no tiene sentido.
Antes, todos tus deseos o los sueños que tenías de tener una gran casa, un gran carro, un gran trabajo, vestidos, no sé qué quieran. ¿No? Chicas, no lo sé. Yo sé que son mujeres y también les gustan muchas cosas como a mí. Pero al lado de Jesús, ya, carece valor. Mejor una gran carrera o un trabajo espectacular. Carece de valor. Todo es basura al lado de Jesús. Ahora lo tenemos a Él. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Vamos al último versículo. Dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. ¿Se fija? Dice aquí, Él no puso resistencia. El justo. Aquí está hablando del justo. Así como Jesús, estos hombres nos dan un testimonio. Dice que Dios escuchó su clamor. Ellos no fueron ni acusaron, no fueron y se pelearon, oraron. Pusieron sus demandas delante del Señor porque Dios oyó su clamor. Y otra cosa, no opusieron resistencia. Se mostraron humildes. Y por eso Dios aquí nos dice que has dado muerte al justo. Y también me habla de un tipo de Jesús, ¿no? Que Jesús, callado, no dijo nada, se entregó. Cuando estos hombres, estos obreros que no tenían que comer, que se les había robado, ¿sí? Que estaban padeciendo necesidad, se mostraron justos al quedarse callados, al mostrarte sumisos. ¿Qué actitud tomamos cuando nosotros recibimos una injusticia? Nos enojamos, peleamos por nuestros derechos. Aquí no vemos que pasó eso con ellos. Ellos se mostraron justos, no dijeron nada, se mostraron sumisos, ¿sí? Y vamos a ver otro ejemplo, que casi terminamos. Vamos a Lucas 16. Vamos a ver el justo y el injusto. Han sido como dos extremos que nos muestra el Señor a través de su palabra. Lucas 16. Vamos a ver otra parábola. Lucas 16. ¿Justo o injusto? Dice, vamos a leer solamente del 10 al 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Sí? ¿Se fijan? Esta es la palabra del mayordomo injusto. Y aquí lo que Dios nos muestra es la capacidad que tenemos de recibir las verdaderas riquezas del cielo, ¿sí? Y esta capacidad Dios la prueba, ¿sí? Nosotros todos recibimos de parte de Dios riquezas, cosas espirituales, pero aquí el Señor nos está hablando de que esa capacidad Dios la prueba. Dios nos dice, cuando eres fiel en lo que, en lo poco, también en lo mucho vas a ser fiel. Si eres en lo muy poco eres injusto, en lo mucho vas a ser injusto, ¿no? Esa es la actitud. Fíjense lo que dice el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. La actitud que muestro hacia el dinero va a reflejar mi fidelidad o mi infidelidad. ¿Podemos ser fieles y rebeldes, chicas, con tan solo $1 o con 1,000,000? ¿Sabías? La actitud egoísta es lo mismo, con 5 centavos o con 1,000 pesos. Es la misma. No importa si tengo mucho o realmente tengo poco. El problema es el corazón egoísta. Sí, porque podemos decir, ay, pero yo si gano bien poquito, ¿cómo voy a dar? Es lo mismo. Tampoco si tienes 10,000 vas a darlos, porque el problema está en tu corazón. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús de la viuda? Dice, ella dio más que todos ellos. Jesús aquí nos está diciendo, ella dio más porque dio todo lo que tenía. Y ellos dieron lo que les sobraba. Entonces yo puedo ser infiel hasta ganando 5 pesos a la quincena. Puedo ser infiel. Entonces, si no puedo ser fiel con las cosas materiales, ¿cómo me va a confiar Dios a mí las cosas eternas? Las cosas celestiales. ¿O cómo me va a confiar más dinero si no estoy siendo fiel en lo poco? No puedo, dice el versículo 13, no puedo servir a Dios y a las riquezas. No puedo tener 2 señores. Mi corazón no puede estar dividido. Porque voy a amar a uno y voy a quedar mal con el otro. Y ya lo vimos, ¿no? Que el problema es el amor al dinero. Ahora, Dios nos ha llamado a ser, ¿qué? Administradores. ¿Se acuerdan que vimos que uno de los problemas es creer que todo es tuyo? ¿Que tú eres la dueña de todo lo que tienes? Porque tiene la factura que dice, ¿no? Tu nombre. Y ya te la creíste. Dios nos ha llamado a ser, ¿qué? Administradores. Y la administración de $1 como de 30,000, 50,000 es la misma. Puedes ser fiel con 5 pesos y puedes ser fiel con 20 millones de pesos. El problema es ese, ser fiel o ser infiel. ¿Cómo estamos siendo? ¿Fieles con lo que Dios nos dio? Y se fijan cómo todo se trata de fe también. El tema, de hecho, de esta serie se llama fe real, o real, ¿no? Porque habla de fe. El cómo yo trato estos asuntos de dinero es cuestión de fe. Porque puede que yo no esté dando porque me voy a quedar con poco, entonces no le estamos creyendo a Dios. Oye, gano tan poquito y entonces si doy, pues ¿cómo voy a ayudar? O estoy mal administrando lo poquitito que gano, lo mal administro. Estoy siendo infiel, porque finalmente yo soy solo una administradora de lo que Él me ha dado. Solo eso. Pero se nos olvida. Se nos olvida. Entonces tengo que recordar que yo solo soy una administradora. Tengo que recordar que mi trato con el dinero, con el trabajo, con lo que Dios me ha dado, es evidencia, la fe. Si he creído o no he creído verdaderamente en Jesús. Y ya por último, ya acabamos. La Biblia nos va a dar 5 consejos para tener una actitud correcta ante el dinero. Y si las que quieren apuntar, pueden apuntar, porque no nos da tiempo de verlo todo, de ver cita por cita, pero el consejo número 1 que nos da la Biblia es: no pongas tu confianza en ellas, en las riquezas, porque estas son temporales. Eso lo pueden encontrar en Salmo 52, 7. El segundo consejo: no pongas tu corazón en ellas.
Salmo 62, 10. El otro consejo, no debes desearlas. Proverbios 27, 24. El cuarto consejo, sé generosa. Segunda de Corintios 8, del 1 al 12. Y 5. Recuerda que Dios es el proveedor. Filipenses 4, 9. Ahora, no sé cuál es tu situación económica, pero sí es bueno que recordemos que Él es el que provee. Conforme a sus riquezas en gloria, Él siempre nos va a proveer, ¿no? Pero nunca olvidemos que cuando Dios nos provee de bendiciones materiales, ¿sí? Solo somos unas administradoras.